Ojalá no tengamos problemas otra vez. Me van a confirmar si logran ver mi pantalla ya. Ya, ¿se logra ver la pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ya, bueno. Entonces, vamos a compartir ahora el Word. ¿Se ve la pantalla, el Word? Se ve auxiliar. Ya, listo, gracias. Bueno, creo que ya está la mayoría, ¿no? Nuevamente. Bien, vamos a iniciar, como les iba diciendo. Vamos a hacer el primer ensayo, que es levantamiento de nivelación simple, método geométrico directo. Esto lo vamos a cambiar. Hoy somos 30. Y la fecha de presentación lo vamos a dejar pendiente. Ya. Anteriormente le estaba por explicar esto acá. Este ensayo se hace con el nivel de ingeniero y el cual ya les hice el dibujito y cómo funciona. Y la otra forma es hacerlo de forma mecánica, forma manual, que es lecturando los hilos. ¿Qué son estas lecturas las que vamos a lecturar? Son el hilo superior, esta parte de acá, donde está el lápiz. Bueno, este es el hilo superior. Este es el hilo medio, o sea, se puede decir el hilo promedio o la lectura promedio y la lectura inferior. Hilo superior, hilo medio, esta línea larga y esta línea corta acá abajo, hilo inferior. Hilo superior, medio, inferior. ¿Está claro eso, no? Así ustedes van a poder ver en el equipo cuando estén visualizando al punto o este equipo a la regla en este caso, ¿no? Por el nivel de ingeniero. Esa es la visual que van a tener así. Igual se lo puede calibrar en función a la distancia. Tiene ahí en la parte de allá, que ese día le voy a explicar ya. Tiene para calibrar la nitidez de la visual y para calibrar la nitidez de esta línea, de estas líneas, ¿no? De los hilos. Hilo superior, hilo medio y hilo inferior. Cuando visualizamos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos leer nosotros como el hilo medio, que es 1.346. Que la primera medida del primer número y el primero a la izquierda y a la derecha del punto se refiere a metros y centímetros. Esto es metro y esto es centímetro. Y el de acá también es centímetro, ¿no? Sabemos que después de la coma los dos puntos a la derecha son centímetros y el tercero es milímetro, ¿no? Normalmente se trabaja con 3 decimales, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos lecturando? Nos lectura, por ejemplo, 1.3, de ahí es que sale el 1.3. Cada línea son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 2 metros, ¿no? Hasta arriba. Que ya sería 1.4 ahí arriba, ¿no? 1.3, 1.4 de esta línea para arriba. De esta línea para arriba es 1.3 hasta acá. Y después al revés, ¿no? 1.4 ya va a ser. Y hasta acá, hasta donde empieza esta E, hasta ahí es la mitad. Se puede decir que es 50 centímetros. Entonces aquí va a ser 10, 20, 30, 40, 40 y está más arribita de la mitad, por eso es 46, ¿no? Por eso es 1.346. ¿Se dan cuenta? ¿Me das a entender? Es así que ustedes van a lecturar allá con el equipo. ¿Quién me dice cuánto está aquí el hilo inferior? Este es el hilo superior, este es el hilo inferior. ¿Cuánto estaría este hilo inferior acá? A ver, ¿quién más o menos ya le captó la idea? ¿Cuánto sería ahí el hilo inferior? 1,18. No, sería 1.2. 1.2. ¿Cuánto ahora? Si cada de esto vale 10, 20, 30. 89, 1.289. Por ahí más o menos es. 88, 89, por ahí.
¿Ya? Así es como se lectura. Ya, al que me respondió me envía al chat privado, le vamos a regalar 2 puntos, ¿ya? Al laboratorio este. Y ahora, la cuestión de ensayo, ya esto lo van a hacer allá ustedes ya, en el laboratorio cuando lo hagamos. Como pueden ver, aquí dice hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Y aquí a esto se refiere. Esto se refiere a hilo superior, hilo medio y hilo inferior. Esas son las lecturas que ustedes van a lecturar. Estas 3 lecturas, ustedes lo van a lecturar allá en el campo. Es para que nosotros hagamos los cálculos. Por ejemplo, ¿cómo pueden obtener una distancia ustedes? Con solo ustedes lecturar el hilo superior y el hilo inferior, por 100, hilo superior menos hilo inferior por 100, obtienen la distancia ustedes desde el punto del equipo al punto donde están visualizando. Así de sencillo. Con solo lecturar hilo superior menos hilo inferior multiplicado por 100 para llevarlo a metro, tienen la distancia. Así de sencillo. ¿Se entendió? Esa es una fórmula, por ejemplo. Hilo superior menos hilo inferior por 100 obtiene la distancia desde el equipo hasta el punto donde estén visualizando. ¿Dónde está esa formulita? Por aquí se los voy a mostrar. Aquí está, miren. Aquí está. Distancia es igual a 100 por hilo superior menos hilo inferior. Y obtiene la distancia. ¿No ves? Y eso les sirve, igual es útil. Cuando estén haciendo trabajo de campo, esto de lecturar con el nivel de ingeniero es bastante útil. Cuando estén haciendo un cargado de una capa base, subbase, un cuerpo del terraplén, ahí van a estar metidos con el equipo con el nivel de ingeniero. Para cálculo de cota, por ejemplo, recién nomás me estaban hablando para ir a hacer un trabajo allá a YPF de transporte, para hacer este tema de hacer un levantamiento, que es el levantamiento y replanteo, ustedes lo aprenden en topografía 1, para hacer un levantamiento y controlarle las cotas con un nivel de ingeniero. La estación total te da la cota también, ¿no? Pero como les dije, tiene un poquito de error a veces la estación, pero más que todo no es eso. Si se dan cuenta, con la estación total, el prisma que tiene un bastón, y el bastón que es la punta tiene como una aguja, ¿no? Y eso al asentarlo se profundiza bajo el suelo, ¿no? Por lo menos se profundizará unos 5 centímetros, pues, ¿no? 3 centímetros, 2 centímetros, dependiendo del terreno, 1 centímetro. ¿Qué tal que sea arenosa donde vamos a ir? Se va a profundizar mucho y no va a ser lo correcto lo que está mostrando, pues, ¿no? El terreno. En cambio, con el nivel de ingeniero, la regla no se profundiza nada, pues, ¿no? No se mete bajo el suelo. Como es plano, ahí nomás queda, pues, ¿no? Asienta, ¿no? Por eso el trabajo que quieren es hacer el levantamiento y revisar las cotas. Ese es el trabajo. Y eso es topografía 1, como pueden ver. Pero ya topografía 2 sería el levantamiento de cota, ¿no? Que es la Z. Ya. Ahora, continuando. Este ensayo tiene como introducción lo siguiente. En este capítulo se analizará el uso de los instrumentos en topografía 2. Nos dedicaremos al estudio de los distintos desniveles en distintas zonas, ya sea quebrado, accidentado, lo que sea el terreno, como le estaba hablando ahorita, ¿no? Para ello vamos a necesitar hacer el uso de todo lo aprendido en topografía 1, todo lo que vimos en topografía 1. El cálculo de las coordenadas, por ejemplo, pasa a ser un segundo plano, porque ustedes las coordenadas ya lo saben calcular en topografía 1. ¿Cómo lo calculan? Con una distancia y un punto de partida es más que suficiente, ¿no? Por Pitágoras pueden calcular la siguiente coordenada, el siguiente punto. Si ustedes tienen una distancia entre punto y punto, pueden calcular la coordenada del siguiente punto, ¿no? Como también si tienen las coordenadas de los puntos, pueden obtener su distancia, ¿no? Ya sabemos eso, en topografía 1 lo avanzamos, lo vivimos y lo aprendimos. Entonces, pero no por ello menos importante, ¿no? En nuestro laboratorio haremos el uso de las unidades UTM y nos ubicaremos especialmente en el sistema WGS84, que es con el cual el Civil 3D lo reconoce mucho mejor y trabaja mucho mejor cuando importamos los puntos. ¿Ya? Ahora, nótese que para este laboratorio conoceremos a profundidad el manejo del nivel de ingeniero,
Para un levantamiento de nivelación, por ejemplo, aquí es simple le puse, ¿no? Perdón. Nivelación simple por el método geométrico o directo. Este es el ensayo que vamos a hacer. Los objetivos fundamentales de este ensayo es conocer los desniveles del área a levantar, para saber su cota, conocer las partes y el manejo del nivel de ingeniero, ese es otro objetivo, obtener un croquis actual de la zona a levantar, sus cotas, ¿no? Y con su dibujito. Ahora, fundamento teórico. Ustedes me van a investigar para este ensayo qué es una nivelación, concepto y definición, dos cosas distintas, tipos de nivelación que hay, la línea de nivelaciones que hay, el nivel de ingeniero, qué es el nivel de ingeniero, qué es la mira, qué es el trípode, qué es la plomada, qué es el UTM y el sistema WGS84. Si se acuerdan, esto ya, ya les pregunté yo en el práctico, ¿no? Y como también les pregunté acerca del estacionamiento y la configuración del equipo, ¿no? De la estación. Por eso es que yo le pregunté, para que vean que es importante lo que le había preguntado, ¿no? Y es necesario que ustedes también lo hayan sabido. Materiales, estaca, vamos a usar eso. Eso ustedes, por ejemplo, el jefe de grupo ya tiene que ir anotándose esto. Él necesariamente tiene que pedirse estaca ya. Tiene que pedirse un combo, una mira, un trípode. Y como equipo tiene que pedir un nivel de ingeniero y una brújula. Eso tiene que pedirse el jefe de grupo que va a estar allá a cargo de sus 5 compañeros. El procedimiento, este procedimiento ustedes lo van a hacer. Yo ya tengo un procedimiento. Esto normalmente ustedes lo hacían en campo. Pero ya que lo tengo hecho, se los voy a pasar, ¿ya? Pero lo van a mejorar si pueden. Lo primero que hay que hacer es reconocimiento del terreno, estaquear los puntos que es necesarios a su proyecto, estacionar y nivelar el nivel de ingeniero. Con la ayuda de la brújula ubicamos el norte, o sea, una vez que estamos estacionados con el equipo, ubicamos con la brújula, con la ayuda de la brújula, el norte magnético y colocamos el ángulo en 0. En la parte inferior, en la parte plana del trípode, entre el equipo y la base del trípode, tenemos los ángulos ahí para graduar y lo podemos mover y lo ubicamos y lo colocamos en 0. Lo colocamos en 0 una vez ubicado el norte. Y de ahí empezamos a visualizar los puntos. En este caso, el primer punto, el conocido, el BM de partida, obteniendo los siguientes datos de ese punto. Al visualizar ese punto vamos a tener ¿qué? Vamos a poder lecturar el hilo superior, lo que les mostré anteriormente, las lecturas del hilo superior, hilo medio, hilo inferior y el ángulo horizontal que les dije, ¿no? En este caso, esto ya les expliqué hace ratito con un dibujito, el hilo superior, medio, inferior, y gracias aquí a cuando colocamos ubicamos gracias a la brújula el norte y colocamos el ángulo en 0, a ese punto ya vamos a poder obtener desde el punto del norte hasta ahí, hasta el hilo inferior, hasta el BM, vamos a poder obtener su ángulo horizontal, ¿no? Y así vamos a poder obtener esos datos, tanto el hilo superior del BM, el hilo medio, el hilo inferior, y el ángulo en concordancia orientado al norte magnético, su ángulo horizontal. Una vez hecho eso, tener los mismos datos de los puntos restantes. Realizar el procedimiento hasta concluir el proyecto. O sea, una vez que estamos estacionados ahí, orientamos el norte con la ayuda de la brújula, ubicamos el norte, colocamos nuestro ángulo en 0 y de ahí empezamos a radiar. Primero el BM, luego nos vamos a los puntos, cualquier cantidad de puntos que se puedan ver. Esto es el ensayo 1. En el ensayo 2 ya hacemos nosotros un punto de cambio cuando ya no podemos ver o visualizar un punto o una estaca que necesitamos nosotros lecturar, no lo vemos, entonces hacemos un punto de cambio. Ahí es ahí donde entra el ensayo número 2, que nosotros lo vamos a hacer, este ensayo 1 aparte y el ensayo 2 aparte, ¿ya? Pero es lo mismo, es la continuación, ¿ya? Ahora el esquema, ustedes en el esquema me van a dibujar el dibujo, donde está estacionado el equipo y las estacas que se van a levantar, más el ángulo horizontal de todo ese levantamiento, ¿no? O sea,
un croquisito, un dibujito de cómo es que están haciendo, qué están haciendo, digamos, ¿no? En este caso está el equipo estacionado, está el BM y están las estacas, y hay que dibujar todo eso con sus angulitos. A eso se refiere. Ahora el croquis, la ubicación del lugar. Metemos la coordenada del equipo al googlear y ahí nos va a salir la ubicación, ¿no? Le toman una captura y lo colocan eso. O si quieren lo dibujan a mano, no me da problema, pero tienen que saber de dónde es, ¿no? En este caso, como va a estar en la universidad, el levantamiento que vamos a hacer, de ahí lo van a dibujar, lo pueden dibujar también, ¿ya? Ahora, informe fotográfico, antes no le pedía, pero ahora van a tener informe fotográfico. Ustedes sacan su foto, paso a paso, en función de estos pasos, y colocan su fotito y qué es lo que está haciendo, ¿no? Cada foto. Su informe fotográfico. Datos y fórmula. La fórmula y los datos que vamos a utilizar para este ensayo y para el otro son estas de acá, que son las siguientes. Para lecturar, la lectura promedio, que es igual a la lectura de la suma del hilo, la lectura del hilo superior más hilo medio más hilo inferior, dividido entre 3, tenemos la lectura promedio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos obtener la altura del instrumento? La altura del instrumento la obtenemos de la siguiente manera. Esta es la formulita. La cota conocida, o sea, el BM, o el punto conocido, más la lectura atrás. Tenemos la altura del instrumento, ¿ya? Esa formulita, vaya memorizándosela, va a ser útil. Ahora, la cota, para calcular la cota del punto, o sea, cuando ya quieran ustedes encontrar la cota del punto, una vez que tengan ustedes la altura del instrumento, ¿qué va a ser? La cota del punto es igual a la altura del instrumento, o sea, la visual del instrumento, menos la lectura promedio, a la que van a lecturar ustedes al punto. En este caso, tienen ustedes orientado y nivelado su nivel de ingeniero, ya tienen su altura de instrumento, y de ahí, ¿qué es lo que hacen? Miran a lo que es el punto 1, 2, 3 o cualquier punto que ustedes quieran saber su cota, visualizan, sacan su lectura promedio, con esto, o directo por último, si ya están, como se dice, hacha, sacan el hilo medio nomás, y ya está. Y a eso se refiere. La altura del instrumento, que ya lo tienen, menos la lectura promedio, que es la lectura promedio, y ya tienen la cota en el punto. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahora, para calcular las coordenadas en este norte, ustedes ya se las saben, ¿no? Pero igual se las tengo aquí la formulita. Para calcular la coordenada en este, ¿qué tenemos que saber? La coordenada en este conocida del BM más el delta más menos el delta este. Eso está en función a que salga positivo o negativo nuestro delta este. ¿Cómo calculamos el delta este? De esta manera. Delta este es igual a la distancia del punto, que esta es la formulita, del punto al equipo, por el seno del ángulo horizontal. Y ese ángulo horizontal, ¿de dónde lo tienen? De la lectura del punto, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, el BM, este es su hilo superior, su hilo medio, su hilo inferior y su ángulo horizontal, ¿no ves? Ese es el ángulo que va acá. Y ese delta este viene y se reemplaza aquí arriba, y ya tiene la coordenada en el este, y lo mismo para el norte, ¿no ves? Eso es. Estos datos, ustedes van a sacar, o yo les voy a dar, en este caso, cualquiera de las dos opciones, yo ya lo veo allá ese día, cuando estemos en la universidad. Si se las doy, ustedes las sacan, ¿ya? Ese es el dato del BM de partida, las coordenadas, ¿no? Y estas son sus lecturas promedio. Esto ustedes ya van a lecturar. Lectura promedio va a ser igual a... ¿Qué es lo que van a sacar? Su lectura superior, medio, inferior y su ángulo horizontal. Lo mismo van a sacar para todos los puntos que van a levantar. El 1, el 2, el 3, el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9, para el 10 y para el 11. Ese día ya me van a lecturar como mínimo 11 lecturas. 11 lecturas, ¿no? Como mínimo y como máximo 11 lecturas van a lecturar, para que no se pierdan y lo puedan usar como guía esto que se lo estoy mostrando.
De ahí van a lecturar hilo superior, medio, inferior y ángulo horizontal. De esas 11 lecturas. Luego de ahí van a rellenar su tabulación de datos, pero eso al final, ¿no? Primero van a hacer el cálculo, después lo rellenan. Y el cálculo son los siguientes. Como pueden ver, ahí están todos los resultados. Los resultados, ¿no? Está la lectura del hilo superior, la lectura del hilo medio, la lectura del hilo inferior. Aquí está su nomenclatura. Esta es la lectura promedio, esta es la lectura atrás, esta es la altura del instrumento, la lectura adelante, la altura del instrumento. Y esta es la cota, la distancia, el ángulo horizontal, delta este, delta norte, y su coordenada en este y su coordenada en norte. Perdón, esta de acá es la lectura intermedia. Esta es lectura adelante y esta es altura de instrumento. Esta le dije hace rato altura de instrumento, le dije, no, me equivoqué, perdón. Esta es la lectura intermedia. Y esta es la lectura o la altura del instrumento. ¿Ya? Para dejarlo claro eso. Y ahí se rellena nada más. Para que vean esto, ya ustedes lo van a sacar y directo lo pueden rellenar. Esta lectura atrás también ya lo van a tener porque no va a haber punto de cambio. Y la altura intermedia va a ser esa, ¿no? Que es igual a la lectura promedio. La intermedia igual a la lectura promedio, como pueden ver. Y esta es la altura de instrumento. Y su cota también lo van a tener, pues no, lo van a sacar. Lo calculan de esta manera. Cálculo de las coordenadas, ya tienen las coordenadas BM de partida, yo les doy o lo van a sacar. La lectura de promedio ya es fácil. Lectura superior más la lectura media y la inferior. Dividido entre 3 tiene la lectura promedio. Lo mismo para todos los puntos van a ser así hasta el 11. Para el ensayo 1. Luego el cálculo de la lectura de la altura de instrumento. La fórmula es la cota conocida más la lectura atrás, altura de instrumento, ¿no? Una vez que tiene la altura de instrumento, cálculo de cota del BM, tenemos cota de partida, que lo tenemos en el inicio. Cota del BM. Ahora el punto 1, ¿cómo va a ser? La cota, altura de instrumento, menos lectura promedio de ese punto. Punto 1. Dice el punto 1, 2,515, su lectura promedio. 2,515, ¿ves? Para que vean, ¿no? Altura de instrumento menos su lectura promedio o lectura intermedia. Y tenemos la cota en el punto. Lo mismo para los otros 11 puntos. El cálculo de la distancia, lo propio. El BM, vamos a tener su distancia 100 por hilo superior menos hilo inferior, tenemos la distancia. Este es el hilo superior y este es el hilo inferior del BM. 273, 223. Aquí está, 273 y inferior 223, ¿no? Así pueden ir calculando su distancia. Esto y el de abajito, el inferior, ¿no? Y así colocan, obtienen su distancia multiplicada por 100. Ahora, ¿cómo calculan los delta este y delta norte? Primero hacemos para el delta este. Calculamos el del equipo, su delta este es esto. La distancia de ese punto por el seno de su ángulo horizontal. Tenemos el delta este. Lo propio así para los otros puntos, ¿no? Su distancia por el ángulo horizontal. Tenemos la distancia. Lo propio así para todos los demás. Y lo mismo para lo similar para el cálculo del delta norte. Las fórmulas son casi iguales, solo valida el coseno, que es lo mismo, distancia del punto por el coseno de su ángulo horizontal, tenemos lo que es el delta norte. Lo mismo para el punto 1, distancia del punto 1, que ya lo calculamos antes, por el coseno de su ángulo horizontal, tenemos el delta norte. Y ya estuvo, ahora el cálculo de las coordenadas, sabemos que es la suma nomás, pues ya, ¿no? Esta es la coordenada de partida. Tenemos la coordenada de partida menos el delta este, en este caso, tenemos la coordenada en ese punto del equipo. Ahora, una vez que tenemos las coordenadas del equipo, recién utilizamos esas coordenadas del punto del equipo, porque si no, nuestro cálculo va a estar mal. Si trabajamos con estas coordenadas del BM, estamos trabajando mal. Tenemos que partir de esta coordenada del equipo al punto, del equipo al otro punto, del equipo al otro punto. Así, ¿no? Si trabajamos el BM, estamos mal, porque el equipo
los datos que está dando es del equipo al punto, no es del VM al punto, ¿no? Por eso es que tenemos que trabajar con las coordenadas del equipo, ¿ya? Y esas son las coordenadas. Por ejemplo, por eso es que se repite, como pueden ver. Y solo cambia más o menos el delta este o el delta norte, en este caso, delta este, ¿no? Y lo mismo para acá, para el norte. Tenemos la coordenada del VM, que es esta, y es esta el VM, menos o más, dependiendo de lo que salga, el delta norte del equipo, tenemos su coordenada del equipo. Con esas coordenadas de norte recién trabajamos. De cualquier punto de esto, su más menos su delta. Y obtenemos su coordenada. Como pueden ver, sencillo, ¿no? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ahí eso es el primer ensayo. Eso me lo van a hacer ustedes con los datos, con los datos que van a sacar allá en el campo ese día. Y esto aquí se reemplaza todo lo que hemos calculado, nada más. Para el punto 1, para el punto 2, para el 3, para el 4, para el 5, hasta llegar al 11. Se reemplaza las cotas. Su cota del punto 1 está, su cota del punto 2 directo. Lo pueden hacer directo aquí en la planilla también, pero les estoy enseñando paso a paso, ¿no? Ya. ¿Tienen pregunta, duda de este ensayo? Una pregunta, disculpe auxiliar. Sí, ¿cuál era? ¿La memoria de cálculo es necesario que esté en nuestro informe? Sí, correcto. Tiene que estar sí o sí necesariamente su memoria de cálculo, porque por ahí, digamos, siempre hay pues esos mañosos, ¿no? Que directo van a copiar la tablita cuando no lo hacen en el ensayo, ¿no? En cambio, por lo menos si lo van a copiar, pues que le pongan un poquito de sudor a la causa, ¿no? Y van a tardar en copiar. Porque siempre hay esos que se lo pasan al otro. Está bien, es su decisión, ¿no? Pero es un mal también que se le hace, ¿no? Pero bueno, cada quien con su cosa. Pero eso sí, a mano, lo hacen a mano y lo hacen en computadora. Pero no sé, pero cámbienle, si van a copiar, cámbienle porque yo me doy cuenta y a los dos le pongo una nota baja. Ya. Auxiliar trabaja con los datos que están ahí, ¿no? Con los mismos datos que están ahí. No, vamos a trabajar o van a trabajar con los datos que van a sacar sus compañeros del campo. Auxiliar, una pregunta. ¿Sí? Ya que el laboratorio práctico va a ser en grupos de 5 personas y para hacer este laboratorio que estamos mostrando tenemos que basarnos en esos datos, ¿no? Quiere decir que Sí. mi grupo va a trabajar con los mismos datos, ¿no? Correcto. Esas 5 personas van a trabajar con las mismas lecturas, con estas mismas lecturas. Todas las 5 personas esas van a tener esa misma lectura. Ahora, las otras 5 personas X van a tener otras lecturas de estas lecturas, hilo superior, medio inferior y ángulo horizontal, de otras lecturas, y esas 5 personas tienen que tener las mismas lecturas y esos mismos. Y lo mismo para las otras, porque no van a lecturar los mismos puntos. Eso. Ok, y con que trabajemos con los mismos datos no quiere decir que solo uno presente, ¿no? Todos debemos presentar nuestro informe. Correcto. La presentación de los laboratorios es individual, no es grupal. Es individual. Ok, perfecto. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Para que pasemos al otro Sí, ensayo. si vamos a ir al laboratorio los miércoles y sacamos todos los datos y empezamos a calcular todos estos cálculos, ¿cuándo se lo presentaríamos? ¿El próximo miércoles? ¿De miércoles a miércoles se va a manejar? Sí, correcto. Este miércoles vamos a hacer campo, el otro miércoles ya me presentan ese ensayo y vamos a avanzar otro, ya teórico, y de ahí el siguiente miércoles ya hacemos campo otra vez y así. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, auxiliar. Ya. Una pregunta más, auxiliar, disculpe. Sí, sí. Entonces, como vamos a ir miércoles, creo que había clases jueves también. Sería miércoles, jueves y los sábados con usted, ¿no? No, solo los miércoles. Solo los miércoles vamos a pasar de forma práctica. Bueno, ya, los sábados no vamos a pasar, pero solo teoría. Ya, solo va a ser teoría los sábados y los miércoles práctica, pero esos 2 horarios nada más, los sábados, los miércoles. Y los sábados, este horario, solo teoría, ¿ya? Ya no va a Ok, ser todos los miércoles vamos a pasar laboratorio en campo y los sábados vamos a pasar clases virtuales, teoría.
Auxiliar. En otras palabras, auxiliar, lo que íbamos a pasar los jueves en la noche lo trasladamos el miércoles, pero para la práctica, ¿no? Sí, y en 2 horarios. No me están pagando por eso, por uno de esos, pero ya lo vamos a hacer por amor a la causa, ¿no? Listo. Excelente, auxiliar. Gracias, auxiliar. Ya, Muy buena. Sí. ya vamos a permitir a alguien más que quiera, ya. Auxiliar, Sí, ¿el informe se lo vamos a entregar en físico o igual lo vamos sí. a subir al Classroom? En este caso lo vamos a hacer ya en físico. Sí, vamos a ir de clases presenciales. Puede Ya- ser, ya les voy a poner ahora, ¿no? O a mano. en cuaderno o a mano, cualquiera de las dos opciones es indispensable, vale la misma nota, obviamente vale y se pondera lo bonito, lo presentable que está, ¿no? Hay algunos que hacen más bonito de forma escrita a pulso que en computadora, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ahora sí, una pregunta más. Por ejemplo, el trabajo que ya nosotros presentamos, que era de los conceptos, ¿usted lo califica directamente en el Classroom? Sí, correcto, pero si quieren me lo imprimen y yo les pongo la misma nota que está en el Classroom, ¿no? Ya. Porque el ingeniero esta vez ya les va a pedir libro en físico. Ya estamos pasando clases presenciales, se puede decir, ¿no? Y ya les va a pedir en físico, yo tengo que ponerle sus notas a ustedes en todos sus trabajos que van a hacer conmigo. ¿Ya? Sí, le preguntaba eso por lo que todavía no calificó, ¿no? El primer trabajo que presentamos ya. Sí, todavía no se los califiqué. Ok. Ya. Bueno, vamos a hacer el otro ensayo, entonces no hay más preguntas, dudas, ¿no? Ya. Vamos a compartir la otra pantalla. Ya. Fecha de realización del laboratorio 2, ensayo 2, que es levantamiento de nivelación compuesta. Que es lo mismo, método geométrico directo, el mismo que hicimos, solo la continuación, ¿no? Que ya vamos a usar aquí un punto de cambio. Al ingeniero ya lo conocen, mi persona también. Fecha de realización esta. La siguiente que me presentan, bueno, ya va a ser como ya quedamos, que vamos a pasar los sábados presenciales. Nuestra clase o de presentación va a ser el 6 entonces. Ah, no, hoy día es 30, no es sábado. Para el 3 pasamos clases presenciales. Para el 10 entonces va a ser. ¿Ya? El 10 va a ser. El 10 presentamos 2 entonces, ¿no? Sí, el 10 me presentan los 2 ensayos. Al 10 va a ser. ¿Ya? Al 10. Listo. Eso es. Al 10 del 11, pero acá, ¿no? Eso. Ya. La introducción es la misma que se los presenté hace rato. Los objetivos son los siguientes, son los mismos, pero porque es la continuación, por eso. Es la continuación a la anterior, ya van a ser punto de cambio nada más. ¿Ya? Por eso es que este va a ser fácil de que lo hagan, ¿no? Se repite. Los fundamentos teóricos son los mismos, como pueden ver. Por eso es que va a ser fácil, solo van a ser su parte de cálculo. Los materiales son los mismos. Combo, estaca, mira, trípode, equipos, nivel de ingeniero, la brújula. Los procedimientos son los siguientes, son los mismos que les leí hace rato. Estos procedimientos ustedes lo van a hacer ya, ustedes lo van a hacer, porque van a hacer paso a paso allá, pero se los dejo como guía, ¿ya? Se los voy a dejar como guía. Lo primero que hay que hacer es que hasta acá ya sabemos hacer. ¿Por qué? Porque es lo mismo de lo que hicimos en el anterior ensayo, que es nivelación simple, que no hay un punto de cambio. Lo siguiente, primero hacemos reconocimiento del terreno, vamos, miramos cómo está el terreno, ya les dije al inicio de una clase introductiva que siempre es importante hacer reconocimiento del terreno para poder con eso dar un presupuesto, si vamos a hacer un presupuesto, saber cuánto cobrar, ¿no? Si está lejos, está cerca el terreno, si está quebrado, no es quebrado,
Sacamos mucha información haciendo reconocimiento del terreno. Vemos también dónde vamos a poner nuestras estacas, si va a ser aquí, allá. Ya vemos, pues ahí, ¿no? En el terreno se ve, como dicen, ¿no? El jugador se ve en cancha, ahí se ve, uno se marca bien sus limitaciones, sus decisiones que va a tomar. Y una vez hecho eso, estaquear el necesario de su proyecto, según lo que están pidiendo, según el trabajo que se va a hacer, se estaquea los puntos que van a hacer. Luego estacionamos y nivelamos el nivel de ingeniero. Luego el tercer paso, con la ayuda de la brújula, ubicamos el norte. Una vez ubicado el norte, colocamos el ángulo en 0, que ya les expliqué dónde está en la parte entre la base del trípode y la base del nivel de ingeniero, está para poder graduar en los ángulos. Ahí colocamos, una vez ubicamos el norte, colocamos en 0. Luego el paso 6 es visar el primer punto conocido. ¿Cuál es el primer punto conocido? El BM de partida, obviamente. Obteniendo los siguientes datos, que son las lecturas del hilo superior, el hilo medio, el hilo inferior y su ángulo horizontal, gracias a que vamos a orientar el ángulo en 0 ubicado al norte magnético, y hoy vamos a tener, gracias a eso, un ángulo, porque ya nos va a dar un ángulo con referencia a esa orientación de este BM, ¿no? Ahora, para el punto 7, tener los mismos datos de los puntos restantes. Pónganle, como hicimos en el anterior ensayo, hicimos 11 estacas más lecturamos. La número 12 ya va a ser que no podemos ver y tenemos que hacer nuestro punto de cambio. Y aquí entra el ensayo número 2. Aquí está clarito, miren. Para hacer el punto de cambio, obtener los datos. El hilo superior, hilo medio, hilo inferior y el ángulo horizontal. Estacionar de nuevo y nivelar el nivel de ingeniero. Ubicar el norte con la ayuda de la brújula. Ubicar el norte con la ayuda de la brújula y colocar en 0. Visar el último punto anterior estacionado obteniendo los siguientes datos. Hilo superior, hilo medio inferior y ángulo horizontal. ¿A qué se refiere eso? Tal vez se están preguntando otra vez, dice, ¿no? Dice, visamos el último punto del anterior laboratorio, el punto 11 que era. Visamos ahí y el tipo que se queda, el tipo que está ahí con la regla graduada, se queda nomás ahí parado en el punto 11. Luego el operador agarra su nivel de ingeniero, pone al hombro y se va más allá, o lo desmonta y ve, de aquí, oye, puedo ver mis demás puntos, todingo los demás. El 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20. Puedo verlo todos los puntos. Ya, y ahí me estaciono. Me paro, asiento mi equipo, lo nivelo bien, la base, estaciono bien mi nivel de ingeniero. Y otra vez, viso el último punto lecturado anteriormente. ¿Cuál es ese? El 11, donde lo dejamos al otro tipo con la regla, ¿no? Y otra vez visualizo ese punto 11. Y obtengo ¿qué? Su hilo superior, su hilo medio, hilo inferior y su ángulo horizontal, ¿no ves? Y de ahí, una vez que tenga eso, bueno, antes a eso, perdón, hacemos como el anterior, estacionamiento, ubicamos el norte, colocamos el ángulo en 0 y luego visualizamos el último punto. El último punto que lo dejamos, como les comenté hace ratito al amigo, con la regla del punto 11 y lecturamos su hilo superior, medio, inferior y ya estuvo ya. De ahí ya se puede mover el tipo y puede ir a mirar los demás puntos, el 12, el 13, el 14, visualizar los demás puntos restantes de la misma manera. Realizar este procedimiento hasta concluir el proyecto. A eso se refiere. ¿Se entendió esa partecita del punto de cambio? O sea, me estaciono, me nivelo bien mi equipo en la parte 1, miro mi norte, ubico mi norte magnético con ayuda de la brújula, coloco mi ángulo en 0, X, de ahí lecturo, de ahí me visualizo mi BM, visualizo mi BM de partida, lecturo sus lecturas, su ángulo, hilo superior, medio, inferior y ángulo horizontal, de ahí me voy a los demás puntos, lecturo los demás puntos, luego de ahí, una vez que ya quiero ver mis demás puntos, pero no los veo, hago un punto de cambio. Para ello, ¿qué hago? Al tipo que está con la regla,
lo dejo que se quede en el último punto que leí, que me va a servir como base para hacer mi punto de cambio. Lo dejo ahí que se quede y yo me voy donde voy a poder visualizar mis demás puntos, todos los demás puntos. O por último, los que yo quiera visualizarlo. Y si necesito o quiero hacer otro punto de cambio, lo hago. Pero si pueden hacer solo un punto de cambio y ver todos los demás puntos, es más que suficiente, ¿no? Es darse más trabajo hacer otro punto de cambio. En este caso, pónganle que se ven los demás otros puntos, se ubicaron ahí y lo dejaron, ¿no? Se asientan, se estacionan, miran ubican su norte con la ayuda de la brújula, colocan el ángulo en 0 y otra vez visualizan al punto último que dejaron, que era el 11, y lecturan su hilo superior, medio inferior y su ángulo horizontal. Y de ahí lo mismo para los demás puntos que ya se repiten. ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? Ya. Quisiera dibujárselo acá, pero no me deja, no me sale la herramienta para poder dibujárselo. A ver. Voy a dejar de compartir. Tal vez no me han entendido. ¿Se entendió o no se entendió? Un poco sí, pero no del todo. Ya. A ver, aquí vamos a aclarar un poquito eso. Ese un poquito que faltó. Ya. Dice lo siguiente. Dice que tenemos un BM de partida. A ver, perdón. Un BM de partida. Ese es un BM de partida. Y nosotros nos estacionamos acá. No está transmitiendo, creo, auxiliar. Sí, su pantalla no sale todavía. Por si- Ya, un ratito. Entonces voy a borrar lo que estaba dibujando. Ya. Ahora sí. A ver, nos vamos aquí. X. Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Sí. Tenemos un BM de partida. Ya. Tenemos un BM de partida. A ver. Tenemos un BM de partida que va a ser acá. Este se llama BM. BM que tiene sus coordenadas X, Y, su Z y su ángulo horizontal, ¿no? Y nosotros nos venimos por acá. Este es el laboratorio 1. Y ubicamos nuestro norte. Ubicamos nuestro norte con la ayuda de la brújula. Y luego, ¿qué hacemos? Colocamos en 0, ¿no? El ángulo. Y luego visualizamos al BM, conocido, dijimos, ¿no? Y de ahí vamos a obtener un ángulo. Obtenemos el ángulo con relación al norte. Y de ese punto vamos a tener ¿qué? De este punto vamos a poder tener ¿qué? Su hilo superior, hilo medio y su hilo inferior, ¿no ves? Y su delta Z, su ángulo horizontal. ¿Correcto? De este punto ya. Una vez que estamos orientados con el equipo. Y luego pónganle que tenemos otro punto aquí, punto 1, el punto 2, el punto 3. Y miramos para allá, miramos para el 2, miramos para el 3. Y aquí también obtenemos, ¿no? Obtenemos su hilo superior, su hilo medio y su hilo inferior y su delta Z, su ángulo horizontal. Lo mismo para acá, superior, medio, inferior y su delta Z. Correcto, ¿no? Para el punto 3 lo propio también. Superior, medio, inferior y su delta Z. Su ángulo horizontal. Ahora, para el punto de cambio, que es el ensayo 2, póngale que acá tenemos un obstáculo nosotros.
Un obstáculo que no nos deja ver los otros puntos. El 12, el 13, el 14, y así sucesivamente, hasta llegar a los 22 o 20 puntos. Nosotros no podemos ver porque no nos deja ver este obstáculo de acá. No nos deja ver estos otros puntos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un punto de cambio. ¿Y qué les dije para hacer un punto de cambio? Pónganle que sea el punto 11, que es el último punto que yo les dije que van a tomar, que sea el punto 11. Se queda nomás ahí el que está con la regla graduada, con la mira, se queda nomás ahí parado. Y entonces este sujeto de acá que está con el equipo se mueve, se traslada y se viene acá donde va a poder ver al punto 11 y poder ver los puntos 12, 13 y 14. Entonces de acá yo puedo verlo. Entonces me estaciono aquí, me estaciono bien, oriento con la brújula mi norte, el equipo, coloco mi ángulo en 0. Y de ahí, una vez que hago eso, visualizo el último punto que había lecturado, que es el 11, ¿no? Y de ahí, gracias a eso, voy a tener un ángulo. Ese angulito de ahí. Y vamos a poder obtener otra vez de aquí, del último punto que va a ser el 11, otra vez vamos a tener su hilo superior, hilo medio, hilo inferior y su delta Z. O sea, del último punto vamos a tener dos lecturas. 2 hilos superior, 2 hilos medio, 2 hilos inferior y 2 ángulos horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Para que no se asusten. Vamos a tener 2. Del último punto vamos a tener 2 cuando hagamos un punto de cambio. 2 lecturas. Y de ahí, una vez que haga eso, ya tenemos su ángulo y su lectura otra vez del último punto. Ya podemos visualizar los otros puntos. El 12, el 13, el 14 y así sucesivamente los demás puntos. Y de ello vamos a poder tener también su hilo superior, hilo medio, hilo inferior y su delta Z. Lo mismo para el punto 13, superior, medio, inferior y su delta Z. Superior, así para el último también. Y ahí termina. Eso es. ¿Se entendió? Sí, auxiliar. Sí, ahora sí, mucho mejor con el gráfico. Ya, o sea, eso es. Del último punto, para hacer el punto de cambio, van a tener 2 lecturas. Es conocido, ahí se hizo el punto de cambio ya. Si ustedes no tienen otro obstáculo acá y no lo dejan de ver este otro punto, ya pueden hacer otro punto de cambio acá, digamos, y lecturan el último punto que vos he visualizado. En este caso tendría que ser el 13, para ver el 14, si no. ¿Se entendió, no? Sí, auxiliar. Ya, listo. Sí, sí, auxiliar. Ya. Ahora, entonces, dicho todo eso, el esquema, lo mismo, me van a hacer el dibujito, más o menos lo que le dibujé ahorita, ¿no es? Así más o menos va a ser esto, me lo dibujan así. Si tienen más creatividad, lo meten esos puntos aquí al Google Maps y le va a salir con el dibujito de la zona, ¿no? Y el croquis, la ubicación de la zona. Ponen las coordenadas y le va a alargar el lugar del trabajo, ¿no? Ya. Informe fotográfico, ustedes lo hacen en función a los pasos, paso a paso, procedimiento. Datos y fórmulas son las mismas que usamos. El procedimiento es el mismo. Los cálculos son los mismos. En este caso ya les dije, ¿no ves? Que aquí va a tener el punto 9, 10, el 11. Este es el último punto que hemos lecturado. Y cuando hacemos el punto de cambio, miren acá lo que les expliqué en el dibujo. Vamos a tener otra lectura del punto 11, les dije, ¿no ves? Otra vez, miren, como pueden ver acá. Otra vez tenemos un 11, un punto 11. Tenemos 2 lecturas del punto 11. Pero no es las mismas, son distintas porque estamos estacionados con el equipo en otro lado. 2 lugares distintos, pero del mismo punto, ¿no? Eso es para hacer el punto de cambio, luego lecturamos los demás puntos. Es así como tienen que tener sus datos ustedes. Luego hacen la tabulación de datos, que es lo mismo, al punto de cambio. Y ya está, los cálculos son los mismos, hacemos el cálculo a la lectura promedio, hilo superior más hilo inferior, más hilo medio más hilo inferior dividido entre 3, lectura promedio. Y lo mismo para todos los demás puntos. La altura de instrumento, lo mismo también. La altura de instrumento es igual a la cota conocida más la lectura promedio del punto
la lectura atrás, perdón, cota del punto del BM más la lectura atrás, altura de instrumento 1, y luego tenemos otra altura de instrumento 2 cuando ya hacemos el punto de cambio, ¿no? Cuando hacemos el punto de cambio ya vamos a tener otra altura de instrumento. Y nuestra cota de partida, ¿cuál va a ser? Para el estacionamiento número 2 va a ser la cota del punto 11, pues, ¿no? La cota del punto 11 va a ser nuestra cota conocida, más nuestra lectura promedio, nuestra lectura promedio o lectura atrás, valga la aclaración, o nuestra lectura atrás, de ese punto tenemos la altura de instrumento del equipo en el estacionamiento número 2. O sea, esta ya va a ser la cota, esta es la cota del BM de partida. Y como nosotros hacemos un punto de cambio, ya la cota de partida va a ser la cota del punto 11, pues, ¿no ves? Porque de ahí estamos partiendo, es como si fuera el punto 11 fuera nuestra BM de partida. Más la lectura atrás, que es la lectura promedio de esa distancia de ahí, o la lectura promedio, en otras palabras, que como pueden ver es del punto 11 es esta su lectura promedio, miren, que arribita, 1.519, 1.519 su lectura atrás, o lectura promedio de ese punto, y ya tenemos la altura de instrumento. Una vez que tenemos la altura de instrumento es más fácil de calcular todo, ¿no? Cálculo de cota, ¿cómo es? Altura de instrumento menos Intermedio. eso, o lectura promedio. Y ahí tenemos la cota del punto. Para el punto de cambio lo mismo. Una vez que hacemos el punto de cambio, tenemos el punto 11. Hacemos su lectura, su cálculo de sus cotas también, que es lo mismo. Como pueden ver, tenemos la cota del punto 11 y luego sacamos la del punto 12 con la formulita que tenemos para cálculo de cotas, ¿no? Que es la que está acá. Cálculo de cotas. Altura de instrumento menos lectura promedio, ¿no ves? De ese punto. Lo mismo aplica para acá, solo que ya va a ser del punto 11, ¿no? En el punto de cambio. Y aquí también. Para el punto 11, esta es su cota del punto 11, ¿no? 413.454, y esta ya va a ser para el punto 11 para nosotros. Va a ser nuestra altura de instrumento. 413.454 es la cota del punto, y la anterior lectura va a ser ya esta, ¿no? Ya estamos calculando. 414.973 menos la lectura promedio de ese punto. Y tenemos que va a ser 413.33. Lo mismo, calculan hasta llegar al punto, hasta el último, ¿no? Que es el 15. Cálculo de la distancia, lo mismo. La distancia, o sea, se calcula 100 por la fórmula, 100 por el hilo superior menos el hilo inferior, tenemos la distancia de todos los puntos. En esa no hay problema, van a poder calcular todas las distancias. Los delta, lo mismo, se calcula lo mismo, no varía nada. Al punto de cambio tenemos igual los mismos datos. Del delta norte también lo propio. Y lo acá es reemplazar nomás, pues, ¿no? Como ya lo hicimos antes. BM partida, luego más el delta, tenemos la coordenada de ese punto. Y así sucesivamente para los demás puntos. Todo relacionado con el del equipo, ¿no? Como pueden ver, esa es la coordenada del equipo y esa se repite acá. Lo mismo acá. Del equipo y se repite acá. Para todo. Y cuando hacemos el punto de cambio, lo mismo, ¿no? El punto de cambio, lo mismo. La cota del punto. ¿No ves? 47.92. 47.92. Este ya es del equipo del punto de cambio. Esta es la que viene y va a sacar la del punto 12, que ya va a ser la del equipo, que es 47.92.40. Esa ya la hace la del equipo. Y esa se repite para abajo. Hay que sacar la cota del equipo, por eso, ¿no? Y aquí lo mismo, del punto de cambio, pero hay que sacar la del equipo. La del equipo es esta, que es la del punto 11 que hemos calculado, ¿no? Y eso nomás. Y aquí como ejemplo los dos,
me van a hacer sus observaciones que tienen, en la conclusión a la que llegaron, y como mínimo 3 aplicaciones de ese ensayo. En este caso, 2 del uno y 2 del otro. ¿Ya? Nada más. ¿Qué más? A ver qué preguntas tienen dudas. Es lo mismo, solo que se integra un punto de cambio nada más. ¿Podría aclarar un poco más, disculpe, en el punto de aplicación? En el punto de cambio, la aplicación, ya acá. Aquí para los dos ensayos, para el 1 y el 2, que es hay que colocar aplicaciones del ensayo. Por ejemplo, este ensayo de nivelación compuesta o el método geométrico, van a colocarme 3 aplicaciones. Por ejemplo, una, el punto de cambio lo usamos para hacer una poligonal, para el cálculo de las cotas. Ahí lo usamos esta nivelación simple o la compuesta para hacer el control de cota, para corregir las cotas de una poligonal también, por ejemplo, ese es otro trabajo. Para un canal de drenaje, un diseño de un canal de drenaje para la construcción, igual ahí lo aplicamos igual. Así, 3 aplicaciones, pero con su concepto, su fotito, obviamente, ¿no? No solo nombrarlo. Listo, gracias, auxiliar. Ya. Bueno, entonces, no hay más duda, ¿no? Pregunta, para que lo demos como concluida esta clase. El miércoles entonces hacemos Auxiliar, ¿sí? las aplicaciones, ¿en qué lo podemos ocupar este ensayo? Sí, correcto, eso es. ¿A qué o en qué se lo usa este ensayo, digamos? Esa es la aplicación. Disculpe, auxiliar, los estudiantes que no podrán ir de manera presencial, ¿qué datos tomaríamos en la parte de cálculo? Ya yo les voy a dar, sería ver, van a tener que trabajar con los que yo les tengo dando, pues, ¿no? Les estoy dando ahorita, les estoy mostrando. Con esos cálculos van a tener que trabajar. Los que no pueden ir con los cálculos del laboratorio que les estoy pasando. Auxiliar, una pregunta. ¿Sí? ¿Los dos ensayos que vimos hoy día, también el día miércoles lo vamos a ver ambos o solamente un ensayo? Perdón, no entendía tu pregunta. Dice que el miércoles vamos a hacer un solo ensayo vamos a hacer. Va a ser de nivelación compuesta. Solo que los datos los van a usar para los dos de ensayo, para el 1 y para el 2, ¿no? ¿Esa era tu pregunta? Ya, sí, era esa. Está bien. Ya. O sea, Y ambos ensayos, una pregunta. ¿Ambos ensayos se deben presentar el miércoles que viene? Sí, correcto, sería el miércoles 10. Ya, muchas gracias. Ya. Este miércoles hacemos ensayo presencial y van a sacar ustedes de ahí sus datos. Y ese ensayo, ese laboratorio, van a presentar el siguiente miércoles con los datos que ustedes ya calcularon. El ensayo 1 es nivelación simple, el ensayo 2 es nivelación compuesta ya. Ambos están relacionados, correlacionados van a estar. Los datos que ustedes van a sacar hasta antes del punto de cambio, ese va a entrar para su primer laboratorio y después del punto de cambio más el primero va a ser para el segundo laboratorio, que es nivelación compuesta. O sea, 2 en 1 vamos a hacer, ¿no? Por eso es que lo quería avanzar estos dos juntos, para que saquemos una sola sacada del equipo y no estemos sacando 2 veces para hacer un punto de cambio, digamos, ¿no? Ya, dicho todo eso, entonces, a ver, por favor, les voy a pedir que todos activen sus cámaras, si no hay más dudas, preguntas, y si hay dudas, igual lo pueden prender, no hay problema y preguntan nomás. Es para poder sacar captura y dar como validada mi clase.
Todos, por favor, sus cámaras, préndanlo. Va a ser menos de 2 minutos.